¿Alguna vez has querido invertir en el mercado financiero pero no sabes cómo empezar? ¿Te interesaría una técnica de inversión que utiliza algoritmos y modelos matemáticos para tomar tus decisiones? Quédate a ver este vídeo donde te hablaré sobre el trading cuantitativo y cómo este puede transformar completamente tu estrategia de trading. El trading cuantitativo es un enfoque sofisticado y complejo para lo que sería el trading, que combina la ciencia de los datos, las matemáticas y la tecnología para identificar las entradas en el mercado. En lugar de basarse en intuiciones y opiniones subjetivas, el trading cuantitativo utiliza algoritmos y modelos matemáticos para analizar grandes cantidades de datos y entonces tomar decisiones. El trading cuantitativo se utiliza en una amplia gama de mercados financieros, es decir, los mercados de acciones, futuros, divisas, opciones, bonos, etc. Además, el trading cuantitativo permite a los traders automatizar parte de su estrategia, lo que significa que pueden tomar decisiones informadas más rápidamente y eficientemente. Esto también les permite realizar un seguimiento de grandes cantidades de datos y patrones en tiempo real, lo que les da una ventaja sobre otros inversores, básicamente porque puede estar analizando muchos más mercados a la vez y encontrar muchas más opciones de entrada en el mercado para abrir sus operaciones. Pero hay que tener en cuenta una cosa muy importante: esto no lo hacen ellos, lo hacen bots programados para tal función, por lo que ganan en eficiencia sin quemar ni una neurona. Pero, ¿cómo funciona? El trading cuantitativo se basa en la recopilación, análisis y utilización de datos para identificar oportunidades de inversión. Aquí está un resumen un poco de los pasos principales en los procesos del trading cuantitativo. 1. Recopilación. El primer paso en el trading cuantitativo, como hemos explicado, es recopilar grandes cantidades de datos relevantes sobre el mercado en cuestión. Estos datos pueden ser precios históricos, volúmenes de negociación, noticias económicas, indicadores técnicos, etc. Es decir, información pasada de ese mercado en concreto, sea del tipo que sea. Cuanto más, mucho mejor. Todo dependerá de los inputs que hayan programados en ese bot. 2. Análisis. Una vez que se han recopilado los datos, se analizan utilizando algoritmos y modelos matemáticos. Los traders cuantitativos pueden utilizar técnicas de aprendizaje automático, análisis estadístico y modelos de simulación para identificar patrones y tendencias en los datos. 3. Desarrollo de los modelos. A continuación, los traders cuantitativos desarrollan modelos que pueden ser utilizados para identificar esas entradas en el mercado. Estos modelos pueden incluir algoritmos de seguimiento de tendencia, modelos de valoración de opciones, modelos de arbitraje, etc. Es un sinfín. 4. Ejecución de la estrategia. Una vez que ya se han desarrollado los modelos, ya los tienes creados, programados y demás, ¿qué es lo que hacen? Los traders cuantitativos pueden utilizarlos para ejecutar su estrategia. Esto puede incluir la compra-venta de activos, la implementación de estrategias o la utilización de opciones para obtener ganancias o para protegerse de las pérdidas. 5. Monitoreo y adaptación. El trading cuantitativo no es un proceso estático, sino que requiere una monitorización constante y una adaptación continua para ajustarse a los cambios en el mercado. Los traders cuantitativos deben revisar y actualizar sus modelos de forma regular para asegurarse que sigan siendo efectivos y relevantes con la manera en cómo cambia el mercado a lo largo del tiempo. Es decir, que tienen que estar constantemente cogiendo nuevos datos porque el modelo está basado en un punto en concreto y ellos lo que tienen que hacer es constantemente estar actualizando con los nuevos datos para que el bot, en este caso, pase a tenerlos en cuenta. El principal problema de los bots e indicadores que se venden por internet, que estos solo de alguna manera cogen condiciones estáticas y precisas de un momento determinado, de unas condiciones en concreto, a lo mejor lo compras por la cantidad que sea y te dura X tiempo que funciona, pero luego ves básicamente que ya deja de funcionar. ¿Por qué? Precisamente es por esto, porque el mercado por alguna razón ha cambiado y ya actúa de otra forma. Al actuar de esta otra forma, ese bot ya no está adaptado a esa forma, a ese enfoque nuevo. Al no haberse actualizado, el bot ya comete más errores de los que ya cometía antes. Pero bueno, volviendo al tema, que nos vamos por otro lado. El trading cuantitativo es un proceso en el que se recopilan, analizan y se utilizan datos para identificar oportunidades de entrada en el mercado. El trading cuantitativo ofrece muchas ventajas sobre otro tipo de formas de inversión. Aquí te resumo más o menos algunas de las más destacadas. 1. La velocidad. Lógicamente, el trading cuantitativo utiliza tecnologías avanzadas para recopilar datos y lo hacen bots. Esto lo que permite es que en cuestión de milisegundos hagan las operaciones, que tú ni te das cuenta. Otra característica sería la precisión.
El trading cuantitativo se basa en la utilización de algoritmos y modelos matemáticos para identificar patrones, por ejemplo, y tendencias en el mercado. ¿Esto qué permite? Pues un análisis mucho más preciso y confiable de los mercados y de las oportunidades de entrada en el mismo. 3. La automatización. Con el trading cuantitativo, muchas de las tareas repetitivas y manuales las acabas automatizando, lo cual te libera tiempo y esfuerzos que puedes centrar en otras tareas. Otra característica sería la diversificación. El trading cuantitativo permite a los traders invertir en una mayor amplitud de activos, de mercados, lo que de alguna manera te permite diversificar tu cartera y a su vez reducir el riesgo. Otra característica sería la eficiencia. El trading cuantitativo pues utiliza tecnología avanzada para recopilar, analizar todo ese volumen y cantidad de datos, lo que te permite tomar decisiones informadas más rápidamente y eficientemente que si lo hicieras tú sin ese bot. Venga, otra más, la escalabilidad. El trading cuantitativo lo que te permite y permite a los traders es automatizar muchas de sus operaciones, lo que les permite aumentar su capacidad de inversión y potencial de rentabilidad sin necesidad de aumentar el tiempo y el esfuerzo. Entonces, el trading cuantitativo ofrece muchas ventajas, incluyendo pues lo que sea la velocidad, la precisión, la automatización, la diversificación, la eficiencia, la escalabilidad. Estas ventajas pueden ayudar a los traders a tomar decisiones pues mucho más fácil y de forma más rápida y a maximizar su potencial de rentabilidad. Pero hay de las desventajas. Obviamente no todo iba a ser perfecto. A pesar de las ventajas, un poco así a grandes rasgos que he comentado, el trading cuantitativo también tiene algunas desventajas que creo que deberías saber y que deben de ser consideradas antes de invertir en este tipo de trading. La primera es el coste, que esto es completamente elevado. El trading cuantitativo requiere una inversión muy fuerte en tecnología y recursos, lo que puede ser costoso para según qué tipo de trader, según el volumen en el que estés. Además, los algoritmos y modelos matemáticos utilizados en el trading cuantitativo requieren una constante actualización y mejora, lo que también aumenta el costo. Es que según cómo, te viene hasta mejor tener un programador que te lo esté constantemente actualizando. Otra de las desventajas sería la complejidad. Es decir, no es fácil. El trading cuantitativo es una forma avanzada y sofisticada de inversión que requiere pues, un alto nivel de conocimiento y de habilidades técnicas. Por lo tanto, puede ser, en principio, difícil de entender y utilizar para aquellas personas que no tienen experiencia en el mercado financiero o ya sea de análisis de mercados. Entonces, si acabas de empezar, te sugiero que te tomes tu tiempo, ¿vale? Para que entiendas muy bien los mercados antes de meterte así a degüello en el trading cuantitativo. Otra de las desventajas que hay que tener en cuenta es el riesgo a los errores. ¿Qué quiero decir? Los algoritmos y los modelos matemáticos utilizados en el trading cuantitativo pues pueden ser más bien propensos a errores, especialmente si se utilizan de forma incorrecta o si no se actualizan regularmente, lo cual te puede llevar a perder pasta. Con esto es un poco reiterado de lo de antes, ¿vale? Lo que estaba comentando de que si tú compras un bot, tiene unas condiciones particulares. Si tú estás constantemente actualizándolo, está bien que lo actualices, pero también tienes alguna manera que probarlo, porque esa actualización puede no ser correcta y al final puede hacer que pierdas tu capital. Por lo tanto, es importante que cada vez que hagas esa actualización utilices el backtest y estés haciendo ciertas pruebas para ver si realmente se está adaptando al nuevo trozo o volumen que has cogido de mercado desde la última actualización. Otra de las desventajas sería el riesgo de la obsolescencia. Es decir, la tecnología, los mercados financieros están en constante evolución, pues lo que significa que los algoritmos y modelos matemáticos que se utilizan en el trading cuantitativo pueden quedarse obsoletos con el tiempo. Por lo tanto, es importante mantenerse actualizado y adaptarse a los cambios para minimizar el riesgo de quedarte atrás. Sin embargo, es importante destacar que el trading cuantitativo no es adecuado para todo tipo de traders, ya que requiere un alto nivel de conocimiento y habilidades técnicas, así como una inversión muy fuerte en tecnología y recursos. Antes de considerar este tipo de trading, es importante que hagas una evaluación exhaustiva de ti mismo sobre los conocimientos, habilidades y recursos para que de alguna manera veas si es realmente el momento para que hagas uso de esto. No obstante, para ello te puede interesar más el trading de alta frecuencia, pero eso te lo explico en el siguiente vídeo.